Buen día chicos, ¿cómo andan? Bueno, acá una vez más con todo esto de la escuela en tu casa. No sé, digo, que yo le puse ese nombre. Eh, no queda mal. Bueno, hoy el día vamos a tratar el tema de con respecto a lo que es persona. Ya habíamos empezado la semana pasada con el tema de persona. Ahí les dejé, bueno, el material que han hecho, que he visto que han estado subiendo a la carpeta, pero no todos lo han hecho. Así que por favor les pido a los que no lo han subido que lo suban. Es muy importante que todo el material esté en la carpeta. Bien, la clase de hoy una clase que va a ser un poquito más sencilla, o sea, son apenas algunas preguntas que van a tener que desarrollar y tienen que desarrollarla dentro de la idea de que el ser humano nace, eh, se evoluciona, se reproduce y muere. Es decir, lo que hace referencia es justamente al primer momento de vida de la persona, que es el momento del nacimiento. En este caso, entonces, el ser humano evidentemente requiere para poder vivir haber nacido. Después, yo dije se evoluciona, se desarrolla, es la palabra correcta. Es decir, va a tener un crecimiento que va desde, obviamente, el ser humano recién nacido bebé y su anciano, o si tomamos el ser humano desde el feto, según la postura que tengamos con respecto a cuando hay ser humano, cuando hay persona, es desde el feto hasta la ancianidad. Bien, eso es el desarrollo del ser humano. Esto durante su vida se reproduce. Evidentemente hoy en día hay grandes libertades con respecto a esto. En épocas anteriores era necesario que el ser humano se reprodujera. Era una cuestión instalada de que la mujer estaba vista para procrear. Bueno, hoy en día, gracias a Dios, eso ha cambiado. Yo les puedo dar el ejemplo de que yo tengo una hija, pero con mi pareja actual hemos decidido no tener más hijos. Así que bueno, eso también habla del cambio de la sociedad. Y es un pequeño paréntesis como para darle una idea de por qué hoy en día podemos elegir. Es decir, ella eligió no tener más hijos siendo mujer. Antes esto era totalmente reprochable. Lo que yo veo como un cambio totalmente positivo en la sociedad. Y después tenemos la persona muere, ¿sí? Es decir, evidentemente se produce la extinción de la persona en esta vida que generalmente o todos esperamos que suceda cuando la persona ya es mayor, cuando ya es anciana, cosa que no siempre pasa, lamentablemente, en muchos casos. Bien, esto entonces es lo que hace a la evolución de la persona. Lo que vamos a ver en la plataforma Moodle, que si quieren ir viéndolo ahora, mientras yo se los voy explicando, es que yo relaciono algunos conceptos con cada una de esas etapas. Esto no es totalmente estricto, esto es una cuestión simplemente para entender el concepto de persona. Es decir, ya vimos la clase pasada, ser humano, la persona es lo que rodea, es decir, esa armadura de derechos que rodea al ser humano biológico, ¿no es cierto? Bien, entonces, teniendo en cuenta esto, es que vamos a determinar desde cuándo se dan los derechos de esa persona. Como yo les dije un principio, la persona nace obviamente cuando sale del vientre de su madre. Ahora bien, cuando esa persona comienza a tener derechos, cuando lo consideramos persona, cuando ese ser biológico le vamos a dar su armadura de derechos para que se defienda. Bien, acá viene el tema del aborto, que lo van a ver en la plataforma, está previsto ahí, dice aborto, nace. Es decir, si tenemos en cuenta que la persona existe desde la concepción, que es la postura actual de nuestra legislación, el ser humano, evidentemente, o sea, la persona, perdón, evidentemente estaría violándose sus derechos si se provoca el aborto. En cambio, si nosotros consideramos que estamos a favor del aborto, vamos a considerar que la persona, o sea, darle otro punto de partida, como por ejemplo el hecho de que la persona existe desde el momento del tercer mes de la concepción,
es una de las posturas. Otras concepciones mucho más extremistas dicen desde que nace, recién la persona es persona porque antes es parte, un apéndice del cuerpo de la mujer. Bien, eso es lo que va a determinar en ustedes cuál es su postura. Principalmente van a ver que cuando justifiquen tanto la postura a favor como la en contra sobre el aborto, van a estar principalmente radicando en este concepto que yo les digo de considerar cuándo empieza o no la persona. Bien, posteriormente se desarrolla, y en este caso vamos a ver el tema de los derechos humanos. Es ahí donde estos derechos humanos, esto se los doy de esta forma, pero es justamente lo que vamos a ir desarrollando durante todo el programa del año. Por eso es que, pero para que ustedes tengan en cuenta en cada momento qué es lo que vamos a ir viendo, o sea, a qué momento del ser humano, del hombre, corresponde cada uno de los temas que vamos a ir viendo a lo largo del programa. Entonces, en el caso de que se desarrolle, acá tenemos los derechos humanos, que son no solamente los derechos sociales, es decir, aquellos que nos da la sociedad, que ya los vimos en una clase anterior cuando vimos el tema de ciudadanía y participación democrática, sino que además tenemos derechos que son los denominados personalísimos, que corresponden a cada uno de nosotros. Derecho a la imagen, a la intimidad, al honor, a la vida, etc. Se reproduce, acá vamos a entrar en un tema muy particular, que es el tema de la fertilización asistida, el alquiler de vientres, lo que es la fecundación in vitro. O sea, son muchísimos los temas que se pueden desarrollar en el tema de la reproducción humana, también un poquito para que lo analicen. Y el último, que es la muerte, y ahí vemos la eutanasia. La eutanasia como aquel método en el cual una persona que tiene una finalidad, o sea, se diferencia del suicidio, porque el suicidio es querer dar el fin a tu vida sin ningún, o sea, que no haya nada que esté afectando tu vida. La eutanasia necesariamente tiene que haber una enfermedad que sea obviamente definitiva, y que entonces uno decida provocarse la muerte. Esto puede, entonces va a dar el tema de la eutanasia activa o pasiva. Eso lo vamos a ver en la clase que viene, cuando veamos eutanasia específicamente. Bien, esto entonces, lo que vamos a debatir hoy, o lo que van a desarrollar hoy, es solamente el tema del aborto. Está previsto de esta forma porque la clase, porque ya vimos lo que es persona. Hoy vimos, o sea, acabo de explicarles las distintas fases, pero hoy nos vamos a centrar en que ustedes hagan respuestas, o sea, respondan un poquito sobre esto y después hagan su conclusión sobre el aborto. ¿Cuál es la finalidad? Esto para que dentro de 3 o 4 clases, que ya vamos a estar cerca del cuatrimestral, hagamos un debate, lo hagamos mediante Teams. Y acá les quiero poner un poquito, explicar un poquito el tema. Vamos a hacer un debate en el cual yo voy a ser el moderador, obviamente. Vamos a armar un debate con distintas comisiones. Esto significa que van a tener que ponerse en grupos, cada uno o sea, en distintos grupos, y vamos a analizar estos temas desde distintos puntos. Desde distintos puntos, es decir, no solamente desde el punto de vista médico, es decir, yo digo el aborto, sí, está bien porque es el cuerpo de la mujer. Bueno, desde ese punto va una parte, una comisión lo analizará desde ese punto, pero también lo vamos a ver desde el punto de vista sociológico, es decir, qué es lo que hace bien a la sociedad. Vamos a ver no solamente el aborto, no solamente vamos a debatir sobre el aborto, sino sobre alquiler de vientre, sobre lo que es eutanasia. Todo esto lo vamos a hacer en clase, obviamente presencial, pero bueno, lo tendremos que hacer mediante Teams. Y para eso yo voy a ir organizando el debate y les voy a ir pasando los distintos pasos que tienen que ir dando con respecto a eso. Pero el primer paso es determinar en qué postura tienen ustedes con respecto a cada uno de estos temas, ¿sí? Eso es lo que hoy van a tener que determinar. Lo van a hacer en forma individual porque después, obviamente, ustedes van a formar su grupo para determinada comisión, y ahí entre ustedes van a tener que ver qué postura van a tomar, cuál es el fundamento que van a tomar, pero antes que primero hacer un pequeño debate entre ustedes, ¿sí? Tengan en cuenta que siempre tienen que aplicar los conceptos anteriores. Último punto, he dejado en el video, seguramente han visto por ahí rápido un pequeño acertijo. Va por 2 positivos, obviamente, para todos los que respondan. Bueno, chicos, vamos a trabajar. Espero que estén siendo productivas las clases y que, bueno, tengan una hermosa jornada
de viernes. Vamos que ya viene el fin de semana, ¿eh?